Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Es un placer compartir a partir de este momento, este tiempo, este mensaje que hemos orado para que pueda llegar a su corazón en esta noche. Una noche muy especial, miércoles ya 9:02 de la noche, 9:01. La verdad que ya nos estamos acostumbrando, ¿no?, a esta salida, nos estamos acostumbrando a estas reuniones. Ya estamos seguros que luego cuando volvamos a tener reuniones presenciales también vamos a grabar, vamos a difundir mediante este sistema para todos aquellos que tal vez no pudieran estar presenciando nuestras reuniones. Quiero comenzar anunciándoles que este fin de semana vamos a tener reuniones muy especiales. Vamos a estar conectados el día viernes, vamos a estar conectados este viernes a las 9 de la noche, vamos a estar compartiendo con ustedes un mensaje, una palabra de parte del Señor para cada uno de ustedes. Y también quiero que sepan que el sábado a la noche vamos a estar conectados también, sábado a la noche y el domingo en nuestras dos reuniones, el domingo a las 11 de la mañana y el domingo a las 9 de la noche. Un placer poder compartir con ustedes, así que es realmente muy lindo poder estar conectados. Yo quiero comenzar hablando de los acontecimientos de esta semana. Todos los acontecimientos de esta Semana Santa han sido muy importantes en ese tiempo, pero más importante ahora en este tiempo que nosotros sabemos y conocemos que fue tan trascendente todo lo que ha ocurrido y cada una de la enseñanza que el Señor Jesús ha dejado. Los teólogos dicen que algunos teólogos se inclinan por decir que la última cena que tuvo el Señor con los discípulos fue miércoles a la noche, otros dicen que fue el jueves, pero yo le quiero hablar de eso hoy. Un día muy similar, hace muchísimos años, en la última cena con los discípulos, el Señor Jesús y cada uno de sus discípulos, y quiero contarle eso, ¿no?, de los últimos instantes con ellos, y el Señor Jesús aprovechando siempre para enseñar, el Señor Jesús siempre de poder estar enseñando, dejando ejemplos para que ellos pudieran estar aprendiendo de lo que el Señor hacía, porque la mejor manera de enseñar es con el ejemplo, y el Señor en esos últimos instantes necesitaba dar ejemplo de cómo ser un siervo, mostrarles a cada uno de ellos la disposición de servir a los demás. Eso es lo que el Señor quiso enseñar en este tiempo, la disposición para servirle a los demás. En ese momento, estando allí ya en el contexto de la última cena con los discípulos, el Señor sabía que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. El Señor sabía ya en ese momento que uno de sus discípulos lo iba a negar aún 3 veces antes de que cantara el gallo. También el Señor sabía que todos los demás por un tiempo lo iban a abandonar. Aún así, aún sabiendo eso, aún conociendo esto, el Señor buscó de dar en esos últimos instantes ejemplos. Le demostró cuánto amor tenía para cada uno de ellos. Y hoy, en este tiempo de Semana Santa, nosotros tenemos que saber que hoy es exactamente igual, porque el Señor sabe cada uno de nuestros pecados. El Señor conoce cada uno de los pecados que hemos cometido y lo que habremos de cometer también. Pero el Señor aún así nos ama, nos sigue amando, nos va a amar siempre como con un amor eterno. Entonces, yo le quiero dejar una pregunta para que usted pueda reflexionar en esta Semana Santa. ¿Cómo puedo yo en este tiempo responder a tan grande amor manifestado por el Señor Jesús hacia cada uno de nosotros? Mire, quiero que vamos juntos
a la palabra de Dios. Y yo voy a leer el libro de San Juan. Vamos, busquemos juntos el libro de San Juan en el capítulo 13. Vamos a ver el libro de San Juan en el capítulo 13. Voy a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios de esta manera. El título que está en mi Biblia dice: Jesús lava los pies de sus discípulos. Dice el versículo 1: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que se pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y nosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después de que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Así dice la palabra de Dios. Pero fíjese usted el contexto en el que el Señor está haciendo esto, que realmente es lo que debe hacer un modelo de siervo, y cómo el Señor nos enseña en ese caso a servir a los demás. La costumbre judía, en la costumbre del pueblo de Israel, lavar los pies a los visitantes era tarea del más humilde de los criados, del más humilde de los siervos, del más humilde de los esclavos, y lo hacían generalmente los esclavos. Era una costumbre judía porque las visitas venían seguramente de grandes caminatas por caminos polvorientos. Entonces era un honor brindado por el anfitrión, el dueño de casa. Cuando llegaban los visitantes le lavaban los pies, pero nunca, absolutamente nunca, lo hacía personalmente el Señor. Siempre enviaba al menor, al de menos rango, al más jóvenes o al más viejo de los siervos, de los esclavos, para que pudieran hacer esto. Jesús, en este relato de las Escrituras, tomado en el contexto de la última cena, el Señor le enseña a sus discípulos a servir con humildad, les enseña a servir con amor,
a esos hombres que hace unos días se disputaban entre ellos quién iba a ser el mayor. Unos, recuerden, que se quería sentar a la derecha, el otro se quería sentar a la izquierda, pero el Señor les enseña que eso estaba destinado al más humilde de los siervos. Ellos, como bien le estaba relatando, se querían sentar uno a la derecha, el otro a la izquierda, querían buscar una posición cercana al Señor Jesús, pero el Señor les responde, y le voy a leer, vamos juntos, al libro de Mateo, en el capítulo 20, voy a leer el versículo 27, dice de esta manera: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida rescate por muchos. Allí el Señor le está enseñando a los demás que no deben servir por posición, sino que se sirve por amor. Debemos servir, usted y yo, escuchando la palabra de Dios, siendo hijos de Dios, siendo siervos de Dios, debemos servir por amor, no buscar una posición. Nosotros somos los que debemos buscar de servir y no ser servido. La palabra de Dios nos enseña que el buen pastor ama a sus ovejas, sirve a sus ovejas y nunca el buen pastor se va a servir de las ovejas. Dice la palabra de Dios y cuenta allí en el relato que el Señor tomó una toalla, se la puso en la cintura y comenzó a lavar, a enjuagar y a secar los pies de cada uno de los discípulos que estaban allí con él. Dios hecho hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, sirviendo a los demás, y lo hace como el más menor de todos los siervos. Lo hace por amor y no porque quisiera tener una posición. Y allí yo quiero rescatar 4 enseñanzas que yo puedo determinar que el Señor nos deja, entre muchas otras. La primera: el Señor lo hace para probarle a cada uno de sus discípulos y para probarnos a cada uno de nosotros que Él pudiera tomar el lugar del menor de los esclavos, que Él pudiera tomar el lugar que nadie, ninguno pudiera tomar, y que lo hacía por el gran amor que Él tiene con nosotros. La primera enseñanza para mí es una prueba que el Señor le daba con su ejemplo de lavarles los pies a cada uno de los discípulos que estaban allí con Él. Eso para mí es una prueba de amor tremenda, porque el Señor le está diciendo con el ejemplo, le está repitiendo lo que ya le había dicho unos días antes. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Un hijo de Dios no debe buscar ser servido. Un hijo de Dios debe buscar de servir a los demás. Y en eso muchos pastores de la ciudad nos hemos puesto de acuerdo, nos estamos poniendo de acuerdo y le estamos diciendo al gobierno, no solamente aquí en Salta, le estamos diciendo al gobierno en todo el país que ponemos nuestras iglesias a disposición del gobierno para cuidar a aquellos que están en dificultad, para dar de comer como hacemos nosotros aquí todos los sábados a los que están en necesidad. Estos sábados que empezó la cuarentena no lo hacemos por una cuestión de obediencia, somos obedientes con lo que el gobierno nos determina, pero nosotros estamos dispuestos a servir, y si tenemos que abrir la iglesia y albergar personas, la vamos a hacer con mucho gusto en la medida que el gobierno crea que pueda ser conveniente. Entonces, lo que el Señor hizo en ese momento fue una gran prueba de amor. Esa es la primera. La segunda enseñanza del Señor
Era para que los discípulos que estaban allí con él pudieran saber de que a él no le importaba humillarse por ellos, no le importaba humillarse ante ellos. Al Señor no le importaba bajar hasta del servicio. El Señor también lo estaba haciendo para enseñarles lo que luego iba a acontecer, para enseñarles lo que iba a pasar inmediatamente en las horas siguientes, pero sobre todas las cosas para enseñarles lo que iba a pasar una vez que Él ya no estuviera entre ellos. La tercera cosa que el Señor le enseña es que el Señor necesitaba que ellos entiendan lo importante que era la purificación, lo importante que es tener el alma limpia de la contaminación, el alma limpia del pecado, el alma limpia de todo lo que nos hace mal. Por eso fíjese en el relato, hay un momento cuando el Señor llega a lavar los pies de Pedro justamente. Resulta que Pedro le dice: Señor, yo no me voy a dejar lavar los pies con vos. Y le voy a leer otra vez el relato. En el versículo 6 dice de esta manera: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Mensaje claro para Judas, que estaba allí. Estaban limpios, pero no todos. Realmente es maravilloso esto que ocurre en este contrapunto de Pedro diciéndole al Señor, y más adelante también Pedro le dice: Señor, hasta la muerte voy contigo. Y el Señor le dice: Pedro, esta noche antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Es tremendo, este relato es tremendo, pero el Señor aún así quería que ellos pudieran entender la importancia de estar limpios en su alma, limpio de pecados. Me puedo lavar la cabeza, los pies, pero el alma la tengo limpia. Y la cuarta y última cosa es que el Señor necesitaba en ese momento darnos ejemplo de servir a los demás. Cuando un hijo de Dios se dispone a servir a los demás, lo hace por amor al prójimo, por amor a Dios y en agradecimiento por lo que Dios ha hecho, y porque no se puede mentir sobre eso. Nosotros servimos o no servimos, amamos al prójimo o no amamos, como dicen los jóvenes. Esto no se puede caretear, esto viene de lo profundo de nuestro corazón, el servir a los demás, el llevar un plato de comida a una persona que está en necesidad, visitar los hermanos Huichí allí en un lugar tan perdido de la ciudad, donde no está TN, donde no está Crónica, donde nosotros muchas veces los contamos y ponemos videos para que usted pueda entender lo que está ocurriendo en otros lugares y para que le pueda dar gloria a Dios, porque usted seguramente está cómodo en casa, provisto de todo lo que le hace falta. Entonces el Señor le lavó los pies a los discípulos también para dar ejemplo del servicio que nosotros le debemos brindar a los demás. Jesús allí tomó tiempo mientras lavaba sus pies a cada uno de ellos, mientras ellos estaban esperando que le llegara el turno. Jesús probó allí la paciencia de cada uno de ellos, viendo que con la de Pedro no fue tanta, porque ahí nomás no quería dejarse lavar los pies. La capacidad también probó el Señor de los discípulos en ese día
día, mientras Dios hace. ¿Me estás escuchando? La capacidad que nosotros debemos adquirir ahora de estar quietos mientras Dios hace. Porque Dios, en ese momento, mientras lavaba los pies de cada uno de los discípulos, ¿qué pudieran haber estado pensando ellos? ¿Quién es este hombre? ¿Cómo es que me ama tanto? ¿Cómo es que entrega parte de su... Ellos creían que era dignidad no lavar los pies. ¿Cómo está entregando por amor a cada uno de nosotros? ¿Cómo es que estaba haciendo esto? Ellos no entendían muy bien lo que hacía el Señor Jesús y tampoco mucho menos entendían el porqué, pero hoy nosotros, sabiendo todos los acontecimientos de esa Semana Santa, nosotros también podemos sentarnos quietos a esperar que el Señor haga en aquellas áreas de nuestras vidas que todavía no fueron impactadas por el Señor, para que nosotros podamos aprender del ejemplo de que el servicio está separado, está preparado para aquellos que realmente fueron elegidos y escogidos por el Señor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esa es la esencia del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Entonces los discípulos lo que debían hacer en ese momento es simplemente ser obedientes con lo que el Señor había determinado hacer. Ahí no servía la inteligencia, no servía la posesión, no servía la posición y lo que ellos traían de conocimientos de antes. Lo que servía allí es simplemente la obediencia. Y mire lo que dice el versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, nosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Nosotros, querido amigo, debemos aprender en esta Semana Santa, reflexionar en cada uno de los acontecimientos de esta Semana Santa, la última cena, lo que viene luego, la entrega del Señor, la pasión con la que Él ha pasado sus últimas horas, allí en la cruz del Calvario, todo lo que ocurrió y lo que luego pasó, el domingo de resurrección, el poder que ha quedado a través de la resurrección del Señor. Pero hoy, en este tiempo, en esta hora, que nosotros podamos recordar la humildad del Rey de Reyes, la humildad del Señor de Señores, de aquel que en ese momento aprovechó el tiempo, el poco tiempo que tenía para seguir enseñando a sus discípulos de que había que ser humildes, había que atender las ovejas, había que dar la vida por las ovejas y no había que escatimar absolutamente nada, aún hacer lo más humillante que pudiera haber en ese tiempo para una persona, que es lavar los pies de los demás, pero no hacerlo una vez al año, no hacerlo únicamente cuando llega un tiempo como este, sino que estar permanentemente buscando de servir al prójimo, permanentemente con un corazón, y siempre, nunca me voy a cansar de repetir esto. Nosotros debemos actuar hoy como actuaría el Señor Jesús, estando aquí en medio nuestro, mirando la necesidad, mirando la tristeza, mirando el desánimo de aquellas personas que están en una situación difícil. Y a cada rato, en todo momento, nosotros podemos escuchar por las dificultades que pasa la gente. No me dejaron pasar de un lado a otro, me fui a hacer un trámite, no pude volver, no sé dónde pagar la luz, dónde hay
un lugar para pagar abierto, el temor que se ha apoderado porque te dicen no te voy a cortar la luz, después te la cortan. Hay realmente una efervescencia que tiene que lograr que nosotros podamos tener esa obediencia que necesitamos tener y que el Señor nos quiere enseñar, de quedarnos quietos y ver cómo Él obra, cómo el Señor hace, cómo es que ocurren los milagros, cómo es que ocurren los prodigios, cómo es que se van armando las maravillas que Dios hace con algunos ingredientes que al Señor le hace falta para que haga ya un milagro. Una persona en necesidad, una persona necesitando un milagro de parte de Dios, en estos últimos minutos por aquellos que están enfermos. Porque si el Señor se ha dignado un día lavar el pie de sus discípulos para enseñarle que debían amar al prójimo, ese prójimo sos vos, ese prójimo eres tú, que estás en dificultad, que tal vez estás en enfermedad, que tal vez tenés un diagnóstico médico que no es muy bueno, que tal vez te dijeron los médicos que hay problemas que necesitan ser estudiados de alguna manera, que necesitan algún tipo de atención especial, y no estamos en contra de que te puedas poner en manos de los médicos, pero antes debes orar y aprender a ponerte en las manos del Señor, decirle: Señor, dale sabiduría al médico que me va a atender, dale la inteligencia, dale la sagacidad para poder tener el mejor diagnóstico, para poder decir de la mejor manera cuál es el medicamento, el antibiótico que me va a sanar. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, por cada uno de ellos que están en un lecho de dolor, que están en enfermedad, que están pasando por algún tiempo de dificultad, con algún dolor, con alguna cuestión que tiene que ver con la salud que no se mejora. También te pido, Señor, que tú puedas despertar en los hombres, mujeres y jóvenes que están conectados en esta hora, que están escuchando esta palabra, que tú puedas despertar el sentido al servicio, el servir a los demás. No hemos venido para ser servidos, hemos venido para servir a los demás, y esa es la máxima de aquellos que han sentido el llamado de parte de Dios. Un hombre, una mujer llamado por el Señor va a buscar siempre de estar en el frente de guerra. El soldado, cuando es llamado a servir, quiere estar en la trinchera, quiere estar en la pelea, quiere estar en la lucha, quiere estar peleando ahí, si es posible, mirar los ojos al enemigo cuando lo está derrotando. Un hombre de Dios actúa de la misma manera. Un hombre de Dios está siempre en la trinchera. Un hombre de Dios está siempre intercediendo. Un hombre, una mujer de Dios está siempre orando, siempre está ocupándose de la necesidad de los demás y no egoístamente ocupándose o sirviéndose de las ovejas. Esa es la diferencia que el Señor quería marcar ese día, lavando los pies de sus discípulos. También en esta noche quiero orar para que nosotros podamos entender que debemos quedarnos quietos en la medida que podamos, porque el Señor está obrando. Aunque nosotros no podamos entender, aunque nosotros no podamos saber, aunque nuestra mente diminuta no pueda entender lo maravilloso de Dios, nosotros debemos ser obedientes y buscar de abrir nuestros corazones en este tiempo y recibir todo lo que Dios tiene preparado. Y el otro día podía dirigirme a personas que llegaban y escuchaban un mensaje de la palabra de Dios por primera vez. Y tal vez, querido varón, querida mujer, tú estás escuchando este mensaje por primera vez. Un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón y que realmente me quebranta de poder simplemente leer o simplemente decir: Señor, cierro los ojos y yo quisiera haber estado allí contigo.
teniendo el tremendo privilegio de poder ser testigo de los milagros y las maravillas que tú hacías en el nombre del Señor. Pero hoy, aún aquí, estando en este lugar, yo te quiero decir, querida mujer, que tal vez está pasando por dificultades, que tal vez estás en un periodo de prueba, de lucha, que tal vez estás con un diagnóstico médico que no es bueno, que tal vez no sabes qué hacer con tu esposo, con tu pareja, no sabes si vas a trabajar para reconciliarte, para no verlo más, o tal vez tú, varón, que estás allí, no sabes qué vas a brindar en la mesa familiar mañana, porque el trabajo está escaso, porque la dificultad es mucha y en todos lados. Yo te quiero decir de parte del Señor que debes aprender a tener paciencia, porque la paciencia va a ser en la medida que tú creas que el Señor es tu Señor y tu Salvador, y lo declares con tus labios y lo creas en tu corazón, que el Señor va a hacer un milagro para que tú en esta Semana Santa comiences a vivir una vida realmente diferente. Por eso quiero orar para que en este comienzo, en estos días, a partir de este mismo instante, el Espíritu Santo de Dios hable a lo profundo de tu corazón y para que el Señor realmente se glorifique después de toda esta prueba. Ya va a pasar, falta poco, vamos a ser solemnes, vamos a salir sanos, no hay plaga que vaya a tocar tu morada, no hay mortandad que venga a tu casa. Bajo la sombra de sus alas estamos guardados. Debemos creer eso. Cuando tú leas, mires una película, escuches alguna prédica de todo lo que ha pasado el Señor Jesús por vos y por mí, lo vas a amar de tal manera que vas a salir a servirle a los demás, aquellos que están en necesidad, aquellos que están en dificultad. Yo quiero orar esta noche, allí donde tú estás, en tu casa. Algunos tal vez están manejando, algunos tal vez están en cama, o tal vez en el lecho del hospital, en un lecho de enfermo. Yo quiero orar por ti en esta hora y pedirle al Padre nuestro que está en los cielos, pedirle al Señor de los milagros que toque tu vida y te sane, porque yo creo en el poder sanador del Señor. Pedirle también que si estás afligido, angustiado, el Señor aquiete tu alma, tu espíritu y ponga paz en ti. Y si, querida mujer, querido varón, hay decisiones que debes tomar y no sabes cuáles son, busca que el Señor te guíe. Pedirle pruebas al Señor y decirle: Señor, háblame. Yo quiero saber qué voy a hacer con mi vida a partir de ahora. Y yo estoy seguro que el Señor te va a guiar y te va a mostrar el camino que debes recorrer. Por eso vamos a orar esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Te damos gracias por tu amor, tu compasión, tu misericordia. Te pedimos, Señor, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están doloridos, por aquellos que están en el lecho de un hospital, por aquellos que están internados, por aquellos que tienen un diagnóstico médico que no es bueno, por aquellos que tal vez están con temor, por aquellos que han querido entrar en ataque de pánico, por aquellos, Señor, que el miedo le está ganando. En el nombre de Jesús, te pido, Padre nuestro que estás en los cielos, que tú lo asistas en esta hora. Señor, Padre amado, habiendo sabido y conocido y escuchado esta noche que tú has venido a servirnos, a lavar los pies de tus discípulos para demostrarnos cuánto amor hay en ti. Yo creo en tu amor,
Creo en tu misericordia, creo en tu compasión, creo también, Señor, que me vas a sanar y que me vas a sacar de esta enfermedad, me vas a sacar de este dolor, me vas a sacar, Señor, de esta situación en la que estoy pasando, donde mis emociones están dañadas, mis emociones están alteradas, porque no le encuentro solución, Señor, a esta situación con mi esposo. Dile, mujer, con tu esposa, varón, con tus hijos, porque tal vez tenés hijos que están en drogas, en alcohol, en violencia, tal vez no sabés dónde están, se han escapado de casa. En el nombre de Jesús, Señor, queremos decirte que sabemos hoy cuánto nos amas, cuántos estás dispuesto, Señor, a entregar por nosotros. Por eso, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te pedimos que tú sanes al enfermo, que aquietes el alma, aquietes el espíritu de los que están angustiados, afligidos, que te lleves todo ataque de pánico, toda depresión, toda tristeza, todo desánimo, todo aquello que hace que la gente esté afligida y angustiada. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Te pido, Señor, también en el nombre de tu Hijo Jesús, que nosotros podamos en algún momento tener esa paz que nos hace falta para quedarnos quietos y dejar que tú obres, que tú hagas ese milagro que anhelo, ese milagro que necesito, ese milagro que va a cambiar y transformar mi vida para siempre. Quiero abrir mi corazón en esta hora. Vamos a repetir todos juntos esta oración allí donde tú estás. Tal vez en tu casa, con tu familia, con tus hijos. Tal vez estás sola, solo escuchando. Quiero que repitamos juntos esta oración y vamos a decir de esta manera: Señor Jesús, en esta noche abro mi corazón y reconozco que tú eres Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, yo me arrepiento. Hoy creo, Señor, que tú me amas con un amor eterno, y en ese amor que me tienes, Señor, te pido que me sanes, que me des paz, que aquietes mi alma, que aquietes mi espíritu, que traiga tranquilidad y provisión a mi casa. En el nombre de Jesús, Señor, quiero cumplir tu voluntad, quiero caminar como tú quieres que yo camine. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Muchas bendiciones para todos ustedes. La paz del Señor sea con ustedes. No deje de conectarse con nosotros. Vamos a estar promocionando en una placa mañana mismo nuestras próximas reuniones. Viernes, 21 horas. Sábado, 21 horas. El domingo, 8 de la mañana y 21 horas. Nuestra fiesta especial de este domingo, así que no se la pierdan ninguna de estas reuniones. Dios le bendiga, muy buenas noches, chau chau, muchas bendiciones, descanse.